Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buenos días, y esta es la primera pregunta. ¿Qué pasa después de que termine el estado de excepción si el presidente Noboa decide no ampliar los 30 días que la ley lo determina? Buen día. Buen día, Milton, y a quienes nos escuchan a través de Radio Sucesos. Sí, efectivamente, lo que tenemos que entender es de que un estado de excepción es cuando salimos de la normalidad, cuando las instituciones y la vida cotidiana de los ecuatorianos no están como para irlo haciendo como lo hacemos día a día. Por eso son estados de excepción. Y hay que tomar en cuenta que desde el año 2012 se han dado 192 estados de excepción, Milton, de los cuales a lo largo del tiempo, la mayoría, creo que el 70 o 80% de ellos es en cuanto a seguridad. Pero el artículo 30 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado determina claramente para qué es un estado de excepción. Y dice, las medidas de excepción deberán estar directa y específicamente encaminadas a conjurar las causas que lo determinaron y generar los hechos suficientes para impedir que sigan haciéndose eso. Entonces yo vengo al análisis en este momento. ¿Por qué estamos en esta situación? Porque hay unas causas. Y las causas es que las instituciones del Estado son débiles. ¿Por qué digo esto? El SNAI, si, en el periodo del expresidente Lazo, se hicieron como 21 estados de excepción para actuar sobre las cárceles fundamentalmente, y se encontraba armas, se encontraba explosivos, objetos ilícitos. Y hoy vuelve a haber un estado de excepción y sigue estando la misma situación. Quiere decir que esa institucionalidad del SNAI, ¿cierto?, no funciona. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a terminar el estado de excepción posiblemente el 10 de marzo? Lo podemos extender por la Constitución 30 días más, pero la causa fundamental para que exista todo ese tipo de armas y el supuesto mando de los delincuentes en las cárceles es porque el SNAI no tiene una institucionalidad. Entonces vamos a ir al 10 de abril y no ha pasado nada en el fortalecimiento de esa institucionalidad. ¿Qué le toca al Ecuador? ¿Qué le toca al presidente? Volver a crear un estado de excepción que nos mantenga otra vez a Fuerzas Armadas en el control del sistema penitenciario, Milton. El tema penitenciario, ese es lo más importante. Ayer, por ejemplo, se entregó la cárcel de Quevedo nuevamente a cargo del SNAI. Queda claro que la intervención militar ha sido efectiva en las cárceles y ha logrado este control. Yo no sé si será un control, nadie sabe si será un control definitivo, si será un control temporal, si es un control porque están los militares o porque los presos quieren que no haya problema. Pero ¿qué va a pasar? No, van a estar de por vida los militares en las cárceles. No pueden, Milton, por eso digo, al mismo tiempo que se está haciendo estos estados de excepción, desde mi punto de vista se debería haber cerca de 2.800 agentes penitenciarios, así se llaman, deberían haber sido reorganizados, reentrenados, eliminados aquellos miembros que no existen. Recordemos que el año pasado se eliminaron del SNAI cerca de 287 funcionarios, sea agentes penitenciarios o administrativos, que estaban en actos de corrupción y que se los probó. No sé cómo terminaron esos juicios. Pero si nosotros no fortalecemos a esa institución, los militares supuestamente deben estar ahí todo el tiempo, pero no es función de Fuerzas Armadas. Porque el crimen organizado, Milton, no es solamente las cárceles. Hoy estamos enfocados en las cárceles, pero Claro. estamos viendo, y ustedes a través de los diferentes medios de comunicación están publicando cuánta droga se captura. Quiere decir que de una u otra manera estamos entretenidos en las cárceles, por ponerle un nombre coloquial, con las disculpas del caso, pero por otro lado el crimen organizado sigue avanzando. ¿Qué está pasando con la minería ilegal, Milton? ¿Qué está pasando con los coyoteros? ¿Qué está pasando con el lavado de dinero? ¿Qué está pasando con el tráfico de drogas? O sea, sí, las cárceles es el centro de atención por las diferentes masacres y muertos que ha habido, cerca de 500 a lo que va la historia del Ecuador. Pero esa no es la solución. La solución, desde mi punto de vista, es que esto tiene una solución integral.
pero en el fortalecimiento de las instituciones. Hoy, con esto termino, Milton, está haciéndose una reforma al Código Orgánico Integral Penal. La idea de esas dos preguntas en que ahora la política va a tener conocimiento de las investigaciones que tiene la Fiscalía, que son reservadas, ¿va a ayudar a fortalecer la institucionalidad de la justicia o no? Entonces a veces hacemos las cosas para más bien desinstitucionalizarlos. Y ahí están las causas de los problemas que tenemos al momento, Milton. Bueno, en todo caso, tiene que fortalecerse el sistema penitenciario. El presidente Noboa dijo que a la primera semana de enero va a poner la primera piedra en las cárceles nuevas en Santa Elena y en Pastaza. No pasó porque ya vino el estado de excepción y, digamos, se dilató esto. Y ya no se sabe nada más de las cárceles. Lo que vimos es un render, es una animación, cómo serían las cárceles, para cuántas personas serían, pero no sabemos si el proyecto está adjudicado, si es que alguien lo va a construir, si es que definitivamente va a ser en Pastaza la una, en Santa Elena la otra. Lo único que ha hecho el presidente va a ser en 10 meses después de que empiece la construcción, que no ha empezado, por lo menos que sepamos nosotros. Eso por un lado. Por el otro lado, tener ese SNAI fortalecido, como dijo el presidente. No se puede eliminar al SNAI. No ha hablado el presidente de volver al Ministerio de Justicia, ha hablado de reestructurar el SNAI. Tampoco sabemos qué se está haciendo. Es decir, estamos en la medida reactiva en este momento. Cuando pase, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los presos que el presidente ha dicho tienen que irse del país, que son cerca de 4.000, pero han ingresado 8.000 a las cárceles? Es decir, hay hacinamiento en las cárceles. Todo lo que pasa más allá de un control de la fuerza pública. Milton, los decretos 110 y 111 hablan de una movilización, pero movilización de Fuerzas Armadas y la policía. Pero si estamos ante un conflicto interno armado, en el 1995 nos movilizamos todos. Yo creo que los que están movilizados en este momento, a más de Fuerzas Armadas y Policía, son los medios de comunicación que nos tienen al día de lo que está pasando y con estas entrevistas nos permiten hacer cultura de seguridad. Pero ¿y el resto del país está movilizado? ¿Qué le está pasando a Colombia? Y las noticias nos dicen que también están ya en crisis en el sistema carcelario. Quiere decir que no nos pasa Claro. solamente a nosotros, ¿cierto? ¿Qué está pasando al interior del sistema penitenciario? Si no hay recursos, por eso digo que es integral, y se veta el asunto del IVA, ¿de dónde sacamos los recursos para construir las cárceles? Sí, recordemos que en la época del presidente Lazo se declararon 3 amenazas al Estado. Eso quiere decir que estos grupos delincuenciales, hoy terroristas, tienen el poder suficiente para enfrentarnos. La minería ilegal, el crimen organizado, los actos terroristas y la prioridad de la corrupción. Sobre todo eso es que tiene que haber un enfoque integral para ir de a poco solucionando estas causas. En la época del expresidente Lazo se hizo un censo, se determinó cuántos guías son, perdón, cuántos PPL son, para poder saber si es que necesitamos una cárcel de máxima seguridad o no. Hubo un proyecto ahí para hacerlo en el mismo centro penitenciario de Guayaquil, que iba a costar con el cuerpo de ingenieros aproximadamente 69 millones de dólares. Y no hubo los recursos para hacerlo. Se hizo los trámites con la Organización de Crimen Organizado de las Naciones Unidas para que nos hagan un estudio de qué está pasando con el sistema carcelario y las recomendaciones que hoy tiene y las ha puesto el presidente en el decreto. Entonces, si nosotros ya tenemos algunos hechos, hay que ir caminando sobre lo que ya se hizo para que tenga una proyección. ¿Quiénes están teniendo mayor, desde mi punto de vista, mayor institucionalidad que nosotros como Estado? Son los delincuentes. Porque los delincuentes tienen muchos recursos, tienen una organización supranacional y nos están enfrentando de mejor manera. ¿Qué nos va a pasar el 10 de abril? Es que la incógnita que debe tener en este momento el presidente de la República, las Fuerzas Armadas y la Policía es, ¿se eliminaron las causas de la violencia? No se han eliminado. Al tener un conflicto interno armado, no se soluciona de la noche a la mañana con 90 días de presión. Milton, Colombia pasó 60 años en un conflicto interno. Entonces, eso es lo que debería analizar en este momento la Asamblea Nacional, cómo cambiar esa norma de que el estado de excepción solamente puede durar 60 días o una extensión de 30. Desde luego que el presidente va a poder hacer otros estados de excepción cambiando
ahora estamos en emergencia y en movilización a nivel nacional, puede cambiar a ciertas provincias en donde no se ha bajado el índice delincuencial, puede cambiar a ciertos centros de rehabilitación que no son los 35, que sean 10, pero vamos a volver a otro estado de excepción. Pero seguimos con medidas coyunturales, necesitamos medidas estructurales, necesitamos fortalecer el poder del Estado para poder hacer frente a esto, a este abate que tenemos de violencia, Milton. De acuerdo, son las 8:36. Estamos hablando con el general Wagner Bravo, ex secretario de Seguridad Pública. Y vamos a lo que usted decía, a ver las otras cosas. Por ejemplo, le pregunto a usted, ¿sabemos si es que se ha debilitado el poder económico de las bandas terroristas? Porque que no estén disparando en las calles, que no estén quemando carros, que no estén haciendo las cosas que estaban haciendo antes de que se declare el conflicto armado interno, no quiere decir que estén derrotadas, quiere decir que están replegadas, que están planificando algo, que hay un acuerdo, que no tienen plata si es que se les debilitó el músculo económico. ¿Qué ha pasado ahí? Si analizáramos a una fuerza beligerante organizada que no son los terroristas, porque estos 22 grupos no se ha podido detectar que tienen un solo mando, como tenían las FARC en Colombia, que se volvieron narcoguerrilleros, pero ellos están haciendo desde nuestro punto de vista y en el análisis militar una especie de repliegue estratégico. Es decir, vamos a otras provincias o congélate hasta ver qué sucede o pásate por otro lado. Pero sin embargo, por eso hablo que esto es una seguridad integral. ¿Qué está pasando con el lavado de dinero? La UAFE en 2 o 3 años solamente tiene 6 o 7 casos judicializados. Y sin embargo, la cantidad de dinero que se mueve del crimen organizado, especialmente por el tráfico de drogas, es cerca de 5.000 millones de dólares. Y los mismos recursos en las cárceles que los manejan cobrándoles a los PPLs o mandando desde ahí el ingreso y salida de armas, etcétera, ¿cuánto dinero es? El año pasado, los Estados Unidos devolvieron 117.000 ecuatorianos que están huyendo del conflicto. Otros están huyendo de la crisis económica, que también es un conflicto. Pero si ponemos a esos coyoteros a $10.000 por cada ecuatoriano que regresó fuera de los que pasaron a los Estados Unidos, imagínate, Milton, cuántos recursos hay. Entonces, por eso es importante que haya lo que se dejó haciendo en la época del presidente Lazo, el plan de seguridad integral, en donde todo el mundo conozca cuál es su actuación y cuál es su obligación y cuál es su competencia para con forma conjunta ir eliminando estas causas. Si no, pues simplemente vamos de una u otra forma a pacificar las cárceles, pero y el resto de lo que tú estás diciendo sigue pasando lo mismo. También hay que recordar, Milton, que los centros de privación de libertad fueron declarados zonas de seguridad por las reformas a otros organismos legales que lo hizo el 29 de marzo del año pasado la Asamblea. Eso quiere decir que tenemos que tener ya medidas especiales como una zona de seguridad, así como lo hacemos en frontera, en el mar o en el aire, para poder controlar el sistema carcelario. Pero ¿de qué nos sirve, Milton? Si supongamos que ya el presidente no decide renovar el estado de excepción el 10 de abril. Le vamos a entregar al SNAI, pero si ellos, hoy creo que está en la prensa, cómo entraron las armas, las refrigeradoras, los chanchos, las piscinas, las tilapias, porque hay un sistema de corrupción alto. ¿Hemos solucionado eso? No. Ya nos pasó con Fuerzas Armadas, Milton, cuando fuimos a la aduana, en una época, tú recordarás, y el pueblo ecuatoriano lo debe hacer, salimos de la aduana y volvió a lo mismo. Fuimos a Petroecuador, salimos de Petroecuador y volvimos a lo mismo. Entonces, realmente hay que fortalecer al Estado, Milton. Ahora, hablemos de la ayuda puntualmente de la que está dando Estados Unidos, porque ahora mismo está el jefe antidrogas de la Casa Blanca. La semana pasada vino el jefe antidrogas del gobierno, estuvo aquí el secretario adjunto para asuntos del hemisferio occidental, estuvo la generala Richardson. Bueno, una serie de visitas en el último mes importantes, con entregas también, digamos, importantes. La semana pasada se entregó un cuartel móvil, se entregaron vehículos, vienen en camino, según se sabe, helicópteros Black Hawk, que fueron entregados por el Plan Colombia, justamente por parte de Estados Unidos a Colombia, para la guerra contra la guerrilla de las FARC. Eh, ¿Qué tal ese apoyo estadounidense? Milton, cuando un país o una persona demuestra que quiere solucionar sus problemas, todo el mundo quiere apoyar.
Y recordemos que yo creo que el presidente Lasso, el expresidente Lasso, sin que yo sea parte de ese gobierno, me invitaron y no soy político tampoco, declaró que vamos a utilizar las armas letales contra los delincuentes, especialmente el crimen organizado. Eso le da una muestra a los Estados Unidos o a aquellos que nos quieren ayudar de que estamos haciendo una lucha frontal. ¿Sí? Después se ha declarado 3 amenazas contra el crimen organizado con el presidente Lasso y también la lucha contra la corrupción. Quiere decir que le estamos dando muestras a el Estado, al mundo, de que estamos combatiendo y que no queremos volvernos de un narcoestado. Eso es muy importante. Y ahí es cuando comienza el proceso de acercamiento con los Estados Unidos. En mayo del año pasado, si no estoy mal, el ministro de Defensa firmó un convenio con los Estados Unidos para un apoyo de 5 años. Después hay este proceso de la interdicción aérea con el apoyo de los Estados Unidos. Hoy hay ya calificado por la Corte Constitucional 2 acuerdos, tanto del estatus de aquellos norteamericanos que van a venir a ayudarnos y también del apoyo por la interdicción marítima. Eso le da muestras a un Estado que es complicado y que es la llegada de la droga y que ellos vienen a pelear en el origen, no están peleando al interior de los Estados Unidos, mucho por derechos civiles que tienen ellos de allá, y están viniendo a la base, a donde inicia el problema que ellos tienen, con un sentimiento también que hay que tenerlo claro, Milton, corresponsabilidad. Sí, porque ellos también son corresponsables. Si ellos no compraran la droga, no habría tráfico de drogas. Si ellos no consumieran la droga, también habría. Hay otra corresponsabilidad que debería venirnos a apoyar México, porque ¿dónde aprendieron y dónde están esos grandes carteles que son los que manejan a nuestros delincuentes criollos? En México, en los grandes carteles de la droga, ahí debería haber una corresponsabilidad. Entonces hoy los Estados Unidos, ante esas muestras, llega el presidente Noboa y dice, vamos a continuar con el apoyo. El presidente Noboa ha ratificado lo que dijo el presidente Lasso: lucha, no negociamos contra los delincuentes y el apoyo internacional. Qué bueno que vengan, porque lo que yo decía hace un momento, Milton, si somos débiles en el poder de inteligencia para detectar el lavado de dinero, el narcotráfico, la ruta, las armas, etcétera, los coyoteros, dejémonos ayudar con información. Si somos débiles y no tenemos recursos, por último, para comprar armamento, para traer los helicópteros Black Hawk, si tenemos que intercambiar lo viejo que tenemos, dejémonos ayudar. Y ojalá esa ayuda sea precisa y exacta para lo que necesitamos No y que la llegue importa, pronto. no importa el costo, y en este punto me refiero a Rusia, a las relaciones con Rusia por el acuerdo o el convenio que anunció el propio presidente Noboa de entregar chatarra, supuesta chatarra, a Estados Unidos para que vaya a Ucrania. Milton, hablando de Rusia y Ucrania, la guerra que hace Rusia contra Ucrania, ¿le importó el resto del mundo que todo el mundo le rechace? No le ha importado. Y está luchando. No me meto en la parte internacional, pero recordemos que creo que es del artículo 416 al 24 de la Constitución, que habla de las relaciones internacionales. Y habla fundamentalmente que nuestras relaciones internacionales tienen que tener un enfoque al beneficio de nosotros, del país. Desde luego, observando los tratados, los acuerdos, las Naciones Unidas, la OEA y todos esos tratados que son supraconstitucionales que nos obligan cuando los ratificamos a través de la Asamblea, pero que tiene y dice que la base fundamental de las relaciones internacionales es el beneficio para el Ecuador. Y en este caso, desde mi punto de vista, si es material que es obsoleto, posiblemente no es chatarra, pero que es obsoleto y que nos cuesta más mantenerlo. Si yo tengo un carro de 40 años, 50 años, me cuesta más mantenerlo y tenerlo siempre caminando que comprarme un nuevo. Y si no tenemos recursos y alguien me dice, vea, le voy a dar 200 millones en el material bueno, como tú lo dices, los helicópteros u otro, digo, bueno, eso me conviene para la lucha que estoy haciendo. El análisis que debe haber hecho el presidente Noboa es un análisis muy concienzudo, me imagino, de las relaciones internacionales, qué gano y qué pierdo. Pero en el interín tiene que ser qué ganamos como el Ecuador. En relaciones internacionales se dice que no hay almuerzo gratis, es un ganar, ganar. Y en este caso, si nosotros estamos ganando, los Estados Unidos están ganando, posiblemente Rusia esté perdiendo. Eso lo veremos en el interín, pero yo creo que desde el punto de vista de la visión que tiene hoy el presidente Noboa es ganar para poder tener los recursos. Tú decías hace un minuto, ¿con qué dinero vamos a construir las cárceles? ¿Por qué no se construyen las cárceles? Porque no hay recursos. Ahorita estamos movilizando Fuerzas Armadas de Milton y veía que no estoy muy de acuerdo en que
Nuestros compañeros que están en la cárcel están con las carpas rotas porque ya tienen como un año o dos ahí en esa posición. Para eso se necesitan recursos. Para el mover un vehículo que está movilizado a nivel nacional, tenemos 42,000 hombres de las Fuerzas Armadas movilizadas. Son muchísimos recursos. ¿Tenemos esos recursos? No los tenemos. ¿Queremos enfrentarlo de una buena manera para tener resultados? Sí. Entonces, si alguien nos quiere ayudar, que no, vuelvo a repetir, no solamente debería ser los Estados Unidos, sino aquellos que de una u otra forma son corresponsables. Colombia, primer productor de cocaína y que pasa por Ecuador. Perú, Bolivia, ¿nos están ayudando en su corresponsabilidad de la producción de coca? Estamos luchando con nuestros propios recursos y solos de una u otra manera, Milton. Entonces yo creo que en la visión de la Constitución, nuestra prioridad es los ecuatorianos, los 17 millones y nuestra vida y nuestra seguridad. Eso lo debe haber analizado concienzudamente todo el equipo de Relaciones Internacionales del presidente Noboa, Milton. General, muchas gracias por acompañarnos.